Muy buenos días a todos, soy Padre Natanael, misionero en Italia. Hoy día es el 24 de marzo 2025. Estamos celebrando lunes de la tercera semana de Cuaresma, también en la fiesta de San Óscar Romero. Y el Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Lucas, el cuarto capítulo, versículo 24 hasta el versículo 30. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta el lugar escarpado de la colina, sobre la cual se levantaba la ciudad, con la intención de desempeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de un milagro que sucedió por causa de Eliseo, el profeta, ¿no? Jesús dice: había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Y bueno, Jesús aquí está haciendo referencia al segundo libro de los Reyes, ¿no? Y cuando escuchamos la historia de Naamán, el general de ejército del rey de Aram, y ese tipo, lamentablemente, padecía de esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Va a Israel para buscar a alguien que le puede curar. Dicen que el profeta Eliseo puede hacer algo. Incluso Eliseo ni siquiera sale de su casa, ¿no? Como dice, Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque ¿cómo es la respuesta de Naamán? Muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie y invocaría el nombre del Señor. Todas esas cosas, ¿no? Todas las cosas que iba a hacer, ¿no? Y se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente: bañate y quedarás limpio? Eso es muy interesante, ¿no? Que a veces pensamos que la voluntad de Dios debe ser algo así extraordinario, que nos va a pedir el martirio, nos va a pedir grandes sacrificios, pero muchas veces son las cosas simples, las cosas ordinarias, que expresan la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque, por un lado, la voluntad de Dios en nuestras vidas no es ni abstracto ni oscuro. Muchas veces ni siquiera es algo extraordinario. Muchas veces es muy fácil saber lo que tenemos que hacer. Y muchas veces es muy ordinario. Por ejemplo, para los religiosos tenemos el horario, pero igual cada persona, cada cristiano ya tiene su deber de Estado. Ya sabe lo que tiene que hacer. Si uno es estudiante, tiene que estudiar. Si uno trabaja en un oficio, tiene que hacer bien su trabajo. Si uno es padre o madre, tiene que desempeñar bien ese trabajo, esta vocación, ¿no? Entonces, muchas veces, las apariencias más humildes son el modo de esconder los dones más grandes, ¿no? Entonces, también otra lección es que Dios nos llama a servirle todos los días con lo que se pueden llamar las virtudes pequeñas, ¿no? Son cosas que son muy simples, de lo cual habla San Francisco de Sales y también San Marcelín Champagnat, ¿no? Así que esas virtudes pequeñas, que al final no son muy pequeñas,
¿no? Porque sus consecuencias son muy grandes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hoy día pidamos por intercesión de María Santísima, que en este tiempo de Cuaresma nosotros podamos crecer todos los días en nuestra obediencia a la voluntad de Dios y también en el practicar de las virtudes pequeñas. Que así sea.